Latinoamérica es un país que vive en las sombras, oculto tras las faldas de una potencia mundial tan prominente como lo es Estados Unidos de Norteamérica. Y es imposible no verse opacado por tal poderío militar, por su desarrollo tecnológico o todos sus avances que han tenido como sociedad. Sin embargo, Estados Unidos parece estar por encima de otros países, no por todo lo mencionado, sino por toda la amalgama cultural que posee. Es por eso que a veces pensamos que las mejores cosas vienen de allá o que las peores cosas vienen de allá también. Es lamentable que el peor asesino en serie no sea estadounidense, porque de haber sido así, le hubieran llovido un sinfín de películas, series, entrevistas, reportajes, documentales, cómics, historias, novelas. Ya me entienden, ¿verdad? Ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos de Norteamérica hubo un asesino en serie de tal magnitud como el del que ahora vamos a hablar en estos momentos. Pedro Alonso López nació en el año 1948 en Colombia. Para ser más exactos, nació en el municipio de Venadillo, en el pueblo de Tolima. Era solo un niño cuando se desató una crisis de violencia en todo el país tras las muertes de Gaitán. Su madre se dedicaba a la prostitución. Atendía a sus clientes en su propia casa. Los hacía pasar hasta su cuarto para poder efectuar el acto. Pedro Alonso junto a sus hermanos podían llegar a oír los gimoteos y el alboroto, el ruido que hacía su madre con sus clientes, ya que ella compartía la misma habitación con sus hijos. Lo único que dividía el cuarto del lado donde vivía ella y el lado donde vivían sus hijos era una pequeña cortina translúcida que dividía el cuarto en dos, por lo que cada vez que su madre hacía pasar a sus clientes a su habitación para poder hacer ejercicio de su trabajo, de su oficio, sus hijos podrían oír perfectamente. La madre de Pedro Alonso golpeaba y agredía mucho a su hijo. Normalmente, según cuentan los vecinos, lo golpeaba constantemente con el palo de una escoba. Aquella vez cuando llegó incluso a quemarle los pies con la cera de una vela encendida, fue el momento en el cual su madre lo encontró teniendo intimidad con su hermano. Su madre era una mujer muy conservadora y muy católica, por lo que una vez de quemarle los pies con la vela, lo molió a palos y lo expulsó de su propia casa. Tenía 9 años cuando pasó todo esto. Fue ahí donde Pedro Alonso vagó por todas las calles de Colombia, desde pasar a Cali hasta llegar a Bogotá. Vagó por toda la ciudad, hasta llegar a la capital, desde muy temprana edad. Llegó a Bogotá siendo esto un grave error. Vivía en la calle y producto de esto fue víctima de constantes abusos. Fue víctima de constantes violaciones a manos de personas que aparentemente mostraban cierto rasgo de gentileza, pero solo era para sacar provecho de él. Por un momento parecía que su suerte iba a llegar a cambiar, pues una pareja decide adoptarlo, llevárselo consigo, y es allí cuando le dan alimento, le dan un hogar, lo bañan, incluso le llegan a llevar a un colegio público. Su vida parecía ir mucho mejor. Sin embargo, por la precariedad moral en la que había en la zona andina de Colombia, y más en un periodo tan crítico que antes ya hemos mencionado, en el que se situaba este suceso, uno de sus profesores abusó sexualmente de él. Esto hizo estallar de resentimiento y enojo. A partir de allí comenzó a forjar su carácter en base a este resentimiento voraz que él tenía y que iba creciendo dentro de sí, volviéndolo de carácter mucho más tosco, mucho más agresivo. En su lucha por sobrevivir en la calle, porque él huyó después del colegio de todo este acontecimiento, después de haber sido violentado, él huyó y de nuevo se refugió en las calles. Y por su intento por sobrevivir en las calles, él
Participó en peleas de cuchillos. Participó en peleas de cuchillos con otros miembros de la calle. Aprendió a fumar una pasta a base de LSD. Se coló. Comenzó a vivir en edificios abandonados y volvió a buscar comida en los botes de la basura. A partir de allí, Bogotá se volvió su nuevo hogar y las bancas de los parques su nuevo lugar de descanso. Desde ese momento, Pedro Alonso López vio la delincuencia como su única vía para poder sobrevivir y se hizo un experto de ladrón de coches. Después de un tiempo, la policía lo captura infraganti tras haberlo encontrado intentando robar un auto. Lo detienen y lo metieron a prisión. Y como se imaginarán, sucedió esa variable ya antes mencionada, esa variable tan sórdida y tan desagradable en la vida de Pedro Alonso. Así es, otra vez fue violado. Pero esta vez tenía 21 años. Ya no era un niño. Así que en venganza acabó con la vida de sus abusadores, degollándoles con un arma punzocortante. Cuando Pedro Alonso salió de la cárcel, ya su vida estaba colapsada de tantos desastres, de tantas desgracias. La decadencia en la vida de Alonso López, la decadencia mental en la que estaba inmersa, hacía que a uno se pusiera pensar al momento de verlo, de que ya no había reparo en aquel muchacho. Los restos que quedaban de aquel niño abusado y maltratado por los distintos avatares de la vida dejó de existir. Aquella inocencia, si es que en algún momento lo tenía, se exhumó de su cuerpo y eso dio paso a aquel odio y el resentimiento que tenía en él se aflorara un poco más y se dispersara, convirtiéndolo en un ser que ya no parecía humano, sino un monstruo. Pedro era sodomita. Tenía una fascinación muy perversa y muy repulsiva hacia niños y niñas. Un pedrastra total, cuyas víctimas eran menores que oscilaban normalmente alrededor de los 8 a 12 años de edad. Generalmente niños de extrema pobreza, en los Andes, cuya familia vivía muy alejada de la ciudad. Él se seleccionaba menores de zonas muy alejadas de la ciudad, donde las autoridades y los oficiales casi ni llegaban, casi eran inexistentes. Se movían en zonas muy apartadas. En aquellos años donde operaba Pedro Alonso eran tiempos de corrupción total. Era un periodo de violencia, de muy grandes magnitudes y de muy grandes proporciones. Era tanta la desproporción de violencia y de crimen que había en esos entonces que desaparecían muchísimas personas. Y las constantes masacres cobraban víctimas de forma indiscriminada, a manos de las guerrillas que habían en esos momentos en Colombia. Esta situación permitió que Pedro Alonso López pueda hacerse de sus víctimas de forma anónima y con total libertad. La forma en la que se hacía de sus víctimas era que, llevándolos en el bosque, en plena luz del día, los estrangulaba, para después arrancarles la ropa y tener relaciones sexuales con los cadáveres hasta que él se satisfaciese. Luego los lanzaba por algún barranco de los muchos que había en los pueblos de Colombia, dejando que los cuerpos se pudrieran por ahí. Aquí es donde yo hago mención que ningún asesino en serie de Estados Unidos se puede dar el mérito de haber asesinado todos los días, cada día de la semana. No estamos hablando del primer mundo, ni del sistema de justicia, ni las autoridades u oficiales del primer mundo. Las autoridades que creyeron que eran las guerrillas lo que se llevaban a aquellos chicos que se desaparecían, porque ellos recibían reportes diarios de desapariciones. Y eso que solo se sabe de los casos reportados, porque muchos de ellos no lo fueron, muchos de ellos no fueron reportados y no quedaron más que en el olvido. Muchas familias dejaban salir a sus seres queridos a las calles y se daban con la sorpresa de que estos ya no volvían nunca más, por lo que muchas veces estos padres disfuncionales no sabían que este chico
Suponían muchas veces que estos chicos habían huido. La forma tan desorganizada de acabar con sus víctimas les fue muy problemático a las autoridades al momento de investigarlo. A veces les torcía el cuello, otras veces los estrangulaba. No tenía una preferencia sexual marcada. Niños y niñas les servía por igual. Eran tanto los cuerpos que dejaba a su paso que ya los pueblos comenzaban a sospechar. Eran docenas y docenas de cadáveres, de víctimas que llevaba a su paso, por lo que decidió viajar y llegó a Perú comenzando de cero. Los niños de los indígenas eran sus favoritos. Incluso había ocasiones que mantenía cautivo el cuerpo de las víctimas. Se internaban en el bosque, dejando su ropa en alguna rama de algún árbol. Usaba el cadáver de aquel muchacho que posiblemente no tenga más de 10 años. Lo usaba como amante por casi toda la noche hasta el amanecer, hasta que ya se veían rasgos de descomposición para dejarlo simplemente allí, llanamente abandonado en el espeso bosque, y pasado de ahí volver a la civilización. Él trabajaba en muchas cosas. Se recurseaba para poder sobrevivir. Se recurseaba como obrero o en trabajos de medio turno, y pasaba la noche en una banca de algún parque. Había pasado casi toda su vida en la intemperie, en la misma calle, que dormir en los bancos de los parques ya no resultaba un problema para él. Ese era su nuevo hogar. Según él comentaba a los oficiales, lo único que lo llenaba y lo hacía sentir vivo era asesinar. Él había confesado que le gustaba cómo la vida de los niños se le escapaba entre sus dedos, y cuando ellos ponían sus ojos en blanco alcanzaba lo que él describe como un orgasmo mental. Tras su viaje a Perú, secuestró y mató alrededor de 100 menores, entre ellos pobladores de la región de Ayacucho. Inicialmente seleccionaba a sus víctimas, seleccionaba la zona indígena próxima a visitar. Las zonas de su predilección eran zonas muy alejadas de la ciudad. Ofrecía a sus víctimas regalos o se hacía pasar como un desconocido, pidiendo orientación para que estas personas lo puedan acompañar, y una vez alejados de en algún paraje desolado, Pedro comenzaba con su cometido. En Ayacucho ya sospechaban de él. Una de sus víctimas logró librarse por muy poco de la muerte, gracias a los pueblerinos de la provincia de Ayacucho. Hay dos rumores en este hecho. Uno de ellos fue que la misionera, para calmar al pueblo que estaba demasiado molesto con aquel tipo por todas las atrocidades que estaban haciendo con sus hijas, uno de los rumores es de que cerca de la frontera de Ecuador, la misionera lo dejó marchar, aunque hay versiones que confirman que sí fue trasladado hasta las autoridades, pero que al deportarlo a Ecuador, Pedro Alonso logró escapar. Sea como fuese, en 1978 y 1980 el número de desapariciones de menores fueron en aumento, principalmente entre Ecuador y Colombia, dato que la policía relacionó mucho con el incremento de esclavitud sexual y trata de personas, problemas muy típicos y presentes en gran parte de Latinoamérica, por lo que jamás sospecharon de que se tratara de un solo individuo. Todo cambió cuando en 1980 se produjo una importante inundación en el municipio de Ambato. En aquel aluvión desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate dieron a parar con el hallazgo de 4 cadáveres, 4 niñas que días atrás habían desaparecido. Días atrás de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso López le llevó directamente a su detención. Lo capturaron en las manos de la masa mientras intentaba secuestrar en un supermercado a Mary, una niña de 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local, que lograron darle caza, y esto, al relacionar dicho rapto con los 4 cadáveres, fue cuestión de horas para los oficiales, y una vez en la comisaría el monstruo ya se negó a declarar. Pero era evidente, todos los vecinos y todos los trabajadores que conocían a Mary declararon en contra de él.
Durante varios días Pedro no abrió la boca, ni para confirmar ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro de aquella niña. La única solución que se les ocurrió a los investigadores, dada la fe que tenía y profesaba el detenido, es que uno de ellos se hiciese pasar por un sacerdote. Así fue como entró en escena el padre Córdoba Gudino, quien en pocos minutos consiguió una declaración de aquel asesino. La obligaba a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía las estrangulaba. Solo era bueno si la podía ver a los ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas, en plena luz del día. Era un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de aquellas niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Durante su confesión, Pedro Alonso siempre justificaba sus crímenes a su dura infancia y adolescencia, hacia su vida en la calle y todos los acontecimientos desagradables que llegó a vivir. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiese. Principalmente se refería a niñas ecuatorianas, las cuales eran sus favoritas dentro de su lista de victimarios que tenía Pedro Alonso López. Son más dóciles, confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que se sospechan de extraños. Para aquel sórdido monstruo de los Andes, aquel tétrico actuar, aquel tétrico accionar, no era más que solo un juego, y sus juguetes eran aquellas menores de quienes hacía objeto, como uso de objeto de deseo. Así lo hace prever cuando menciona a aquellas niñas como sus muñequitas. Pese a todos los detalles aportados a los oficiales, la policía dudaba de su insípido testimonio. Metido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semi-sepultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía a la intemperie más. Quizás para cometer el hecho, tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir, a la persona que tomaba más. ¿Qué les decían? Bueno, yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento, tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice. Y para demostrar que decía la verdad, Pedro les mostró los lugares donde él había enterrado a sus víctimas. Los oficiales solo encontraron el paradero de 57 cadáveres, todos ellos niñas entre 8 a 12 años de edad, todos con signos de violencia y ultraje. Aunque el detenido había hablado de 110 víctimas, solo se llegaron a encontrar un poco más de la mitad. Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores, incluso se dice que asesinó a 350. En Ecuador la condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima posible en 1980 para delitos de este tipo. Tras cumplir la condena fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas, pero el juez lo encontró demente y por tanto inimputable. Los psicólogos llegaron a la conclusión de que Pedro Alonso era un sociópata, con un trastorno de personalidad antisocial, un tipo con cero empatía y con una enorme habilidad para poder manipular y poder engañar mediante las palabras. Pasó 4 años en un centro psiquiátrico en Colombia y una vez puesto en libertad, no se cumplió con la fianza que le habían impuesto y también con el seguimiento que las autoridades tenían que hacerle mensualmente. Pedro Alonso logró desaparecer del ojo de las autoridades en 1998 y a partir de allí
nadie sabe su paradero. Aunque poco se conoce el paradero de Pedro Alonso López, y este siga siendo un gran misterio, algunas personas como su madre se encuentran convencidos de que sigue con vida, y si estuviese vivo en la actualidad podría llegar a tener hasta 75 años. Y aunque vivo o muerto, el mundo no tendrá otro asesino del calibre de este hombre. Acabar con la vida de 3 centenares de menores de diferentes países y encima desaparecer del ojo de instituciones, autoridades, le da un mérito estremecedor a este sujeto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sigue vivo? Espero les haya gustado mucho este tipo de contenido. Si es así, no olviden darle su like, suscribirse y activar la campanita en YouTube. Y no olviden que también nos pueden encontrar en Spotify, como La Hoja en Blanco. Esto ha sido todo por hoy y les dejo aquí abajo nuestras redes sociales por si desean más contenido variado. Y si tienes algún asesino en serie del que quieres que hablemos, no olvides comentarlo aquí en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por mi parte, ya nos estaremos viendo en otro episodio siguiente de Casos Clínicos. Así que ha sido un gusto, chicos, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.